Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video especial. Anteriormente había hecho lo que es un video, cómo reconocer si nosotros de repente somos portales, si existe lo que es una energía en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un tema que también comenté, pero solamente a medias, en la cual hablaba de los duendes. Y mucha gente me ha comentado y me dice, Richard, por favor, toca el tema de los duendes, toca el tema de los duendes, etcétera, etcétera. Entonces, a mí es un tema que me entusiasma mucho hablar, ¿vale? Es un tema que me gusta porque son historias, e inclusive he escuchado también casos reales que me han comentado a mí, pero sobre todo es algo que mi abuela siempre me contaba a mí, siempre, el tema de los duendes. Tenemos una imagen muy equivocada de cómo son los duendes. Mayormente, no sé, o a lo mejor de repente en cada región, en cada país, quizás tienen otro tipo de perfil, otro tipo de imagen, pero lo que yo sé, el duende no es como muchos lo pintan, ¿vale? Como muchos lo describen, que es pequeñito, que creo que no supera ni los 10 centímetros, que tiene la cara de un viejito, que tiene su gorrita y quizás la oreja un poco grande y tiene un lunar por aquí. No, yo voy a intentar poner imágenes, ¿vale? Voy a intentar poner imágenes. No, el duende, la historia que yo conozco de los duendes por parte de mi abuela, que viene de la Sierra de Perú, de Ancash. Entonces, la imagen de los duendes es que son como criaturas que no superan los 5 años, los 6 años. Y no es que tengan de repente una imagen terrorífica, no. Al contrario, son rubios, muy rubios, muy rubios, muy rubios. El pelo dorado, el pelo rojo. Esa es la imagen que yo tengo de los duendes. No esa imagen que son viejitos vestidos. Yo creo que están confundiendo lo que es los gnomos, quizás, ¿no? Con los duendes, que es otro tema muy diferente. Pero es lo que yo conozco de los duendes. Y los duendes mayormente se dice que son criaturas que no han podido, como se dice, cerrar el ciclo, no han podido nacer, que se ha interrumpido su nacimiento. Eso se habla de los duendes, o al menos lo que a mí mi abuela me explicaba, ¿vale? Entonces, los duendes mayormente están en lugares donde hay mucha humedad, donde hay mucha vegetación también. Ahí están los duendes, o lugares en los cuales la mamá Filo me decía, lugares que son mal sitio, donde se planta el arco iris, ¿vale? Donde se planta o donde sale el arco iris, ahí está el duende. Sé que es muy difícil ver el final de un arco iris, pero a veces se ve. A veces se ve el final del arco iris. Y no es que te esté esperando ahí lo que es un bols o una olla lleno de monedas de oro. No, eso no es lo que te está esperando con monedas de oro. El tema de las monedas de oro, donde se planta el arco iris o donde ven fuego, esa es otra historia. Entonces, hay cosas que se han mezclado. Bueno, yo lo voy contando, ¿vale, chicos? Entonces, el tema de los duendes, como vuelvo a decir, son energías que lamentablemente ha sido interrumpido su nacimiento, ¿vale? Entonces, hay cosas que yo no puedo decir por YouTube porque me pueden bloquear. Entonces, solamente les digo, ha sido interrumpido su nacimiento. Vosotros ya me entienden, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, el mal sitio, lagunas, ¿vale? Donde hay mucha agua, lagunas, sitios donde posiblemente también como que no hay no está muy urbanizado también, son lugares donde pueden estar los duendes. O lugares donde de repente hay mucha agua, pero en ese lugar cercano, lo que la mamá Filo me decía, hay huaquerías. ¿Qué son huaquerías, Richard? Entierros de los incas.
Es lo que yo sé de Perú, ¿vale? Entonces, las plantas, donde hay plantas donde la savia es color blanco, como la leche, una de esas plantas tiene lo que es el higo. El higo, la otra planta creo que es el níspero también, si no me equivoco, donde también hay plátanos también. La savia del plátano, cuando tú el tallo lo cortas, la savia del plátano, el líquido, bota también como si fuera agüita de coco, también ahí, en esos lugares, ¿vale? Y lugares húmedos. Las horas en las cuales mayormente se presentan los duendes puede ser 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, esas horas, ¿vale? Son las horas que se presenta. Que se puede presentar a cualquier hora, también, pero tienen que influir muchos factores. A lo mejor si está lloviendo o si está lloviznando, en Perú lo dicen garúa, si está lloviznando y quizás hay un poco de sol y se forma un arco iris por ahí, sí, eso también puede pasar, el tema de los duendes. Los duendes tienen esa energía muy juvenil, les gusta hacer mucho travesuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque son energía de niños, pero esas energías pueden tener cientos de años. Son cientos de años, ¿vale? Mayormente lo que a mí la abuela me dice, la mamá Filo, lo que a mí me contó, es que no, el que tenga una imagen que aparentemente es de una criatura con cabello rubio, cabello rojo, no quiere decir que sean buenas energías, no, ¿vale? La mamá Filo siempre me decía, no es buena energía, no es antimonio. Antimonio es otro dicho. Simplemente que son energías que salen de la parte negativa, ¿vale? Hay palabras que mejor no hay que mencionar porque se puede poner un poco tenso. Son energías negativas. Entonces, estos duendes mayormente no se le presenta a las personas adultas. No se presenta a las personas adultas. Los duendes, con esas características que yo le digo, que no superan los 5 años o 6 años, será yo que sé 1 metro o menos de 1 metro, se presenta más a las criaturas, a los niños, y se enamoran de ellos. Se enamoran de ellos. Entonces, por eso que mayormente este tipo de presencia se manifiesta cuando tú quizás acabas de tener lo que es un bebé o tienes niños en casa. Ahí es cuando se presenta. ¿Y cómo puedes detectarlo? Quizás vas a encontrar tu criatura que está hablando solo, sola, se mueven las cosas. O si tienes de repente lo que es un jardín inmenso, vas a sentir como una energía muy extraña, los animales se ponen inquietos, son muy juguetones, siempre te van a poner como trampas, siempre te van a poner para que tú te pongas nervioso, nerviosa, son muy juguetones. Y quizás dentro de ese laxo puede ser que tú también lo puedas ver, muy pocas veces, pero puede ser que tú también lo puedas ver al duende. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si el duende se encapricha de la criatura, el duende no va a parar hasta llevárselo, ¿vale? Se dice que el duende vive debajo de la tierra, ¿vale? Y porque a mí me contó la mamá Filo que alguna vez llegaron a presenciar, se ve que había una familia que el duende se encaprichó de su criatura y se lo llevó. Y ellos estuvieron buscando, y cuando dieron con la criatura, esto me dijo que pasó lo que es en Ancash, mi abuela es de Pomabamba. Cuando dieron con la criatura, vieron prácticamente, había una distancia, que la tierra se abría. Y ellos llegaron a ver lo que había dentro. Dice que es un lugar mágico, ¿vale? Es un lugar donde hay mucho oro, mucha riqueza, mucha abundancia. Ahí se abrió la tierra y prácticamente el duende se llevó a la criatura. Y una vez que entra, se cierra y ya está. Ya está. Entonces,
Ese es el punto. Eso es lo que la abuela me contó, lo que la mamá Filo me contó, que los duendes abajo en la tierra se ve que tienen su mundo, su historia, ¿vale? Dice que es maravilloso adentro, porque esa familia llegó a ver. Es como si adentro hubieran palacios, hubiera oro, hubiera comida, abundancia, todo. Pero mi abuela me decía siempre, los duendes no son hijos de Dios. Los duendes son prácticamente, como se dice, los seguidores del innombrable. Y es una manera también quizás de seducir a la gente cuando ven esa riqueza para que se queden ahí. Entonces, eso es lo que a mí me contó la mamá Filo. ¿Qué pueden hacer ustedes si a lo mejor sospechan que hay duendes en casa? Poner ajos, pongan ajos, hagan oraciones también, pongan ajos, hagan oraciones, tienen que saumar o shaumar, creo que lo dicen, con eucalipto. Si consiguen de repente lo que es las hojas de los chiles, de los picantes, el ají, lo que sea, las hojas, lo hacen secar y lo queman. Lo queman, ¿vale? Entonces, eso se llama shaumar o saumar. Lo quema. Entonces, eso le espanta a los duendes. Lo espanta. Mira, hay un amuleto que la mamá Filo una vez me hizo porque nosotros teníamos que ir, teníamos un curso de biología. La última vez que grabé este tema, empezó a chillar, por eso que paro mirando el micrófono que vaya bien. Teníamos un curso de biología, si no me equivoco, o ciencias naturales. Entonces teníamos que ir a traer algunos insectos y nos reunimos con mis amigos y lo dije, Mafilo, tenemos que traer esto porque es para el curso. Y decidimos irnos por los cerros, ¿vale? Por lugares donde no están poblados para traer, para hacer el curso. Entonces algunos animales. Entonces la mamá Filo me dijo, esos lugares son mal sitios, en esos lugares hay entierro, y es cierto, huaquerías de los incas, de los nobles, ¿no? Me dijo, antes que vayas te voy a preparar lo que es un amuleto. Y me acuerdo que ella tejió como una bolsita pequeñita, una bolsita lo tejió a mano, ¿vale? La mamá Filo, y en esa bolsita metió lo que es sal, cualquier sal que tú tengas, un diente de ajos, y metió lo que es hoja de ruda. Me hizo como un collar y me lo colgó, me dijo, ahora sí vas a ir protegido. Y yo le digo, Mafilo, ¿y esto para qué es? Esto es prácticamente para los entes, para el mal sitio, para los espíritus negativos, para los duendes, me dijo, para los duendes. Entonces, lo que vosotros podrían hacer, pues simplemente tener un amuleto en casa, en su bolsa, o ponlo de repente cerca de la mesita de noche, etcétera, etcétera, porque no lo vas a colgar a una criatura, puede haber problemas. No. Siempre hay que cuidar a nuestros hijos, ¿vale? Lo puedes poner como un amuleto, o de repente en su ropita, en su ropón, si tiene bolsillo, lo metes como un amuleto nada más, bien cerradito, cualquier bolsita de tela, cóselo algo y pones un poquito de sal, no es necesario poner mucho, un poquito de sal, un diente de ajos, hoja de ruda. Y ese es un amuleto también para espantar lo que es a los duendes. Entonces, es muy importante diferenciar, ¿vale? Entonces no tengan esa percepción, porque mucha gente dice, no, ese es un duende, lo ven así como si fuera un anciano, como la carta del ermitaño. No, el duende no se ve así. Lo que yo entiendo de duende son criaturas que se cortó su nacimiento, por X motivos, no superan los 5 o los 6 años, hasta esa edad nada más se lo ve. Tienen la apariencia de un niño, cabellos rubios, cabellos rojos, ojos claros, ojos azules, y por eso que eso llama la atención también a las criaturas. Es esto. Entonces, esto es... yo me acuerdo que cuando mi hermano, tengo un hermano que es rubio, ¿vale? Ahora su pelo es castaño, pero sus ojos son bien verdes. Sus ojos son verdes, mi hermano Alex. Entonces, cuando él nació prácticamente rubio, y sus ojos eran azules, ahora son verdes, se quedó verde, ¿vale? Azules, todavía le decían, tiene ojo de culebra, porque la culebra tiene los ojos azules, algunas. Entonces lo decían a mi mamá, ¿no será hijo de duende tu hijo? Porque ¿cómo puede ser que salió tan rubio? Pero es normal porque nosotros tenemos descendencia de Cajamarca,
donde ahí la gente son rubios, de ojos azules, de ojos verdes. No es que mi madre haya estado con un duende, es eso. Y entonces decían, es que parece duende, parece un duende, porque el duende tenemos la imagen que es así. No ese ser con la nariz grande, con un lunar aquí, con su gorra, no. No, es esto. Entonces, esa es la introducción o lo que yo quería contar a ustedes del duende. Si quieren saber más, me lo dicen. Me lo dicen para darle más información, porque hay mucho de qué hablar el tema del duende, ¿vale? Hay mucho de qué hablar, mucho. Son seres muy juguetones, pero no se confíen. Son seres que vienen de la energía negativa. No son seres que vienen de energías positivas. No, son seres que simplemente se encaprichan o se enamoran y se pueden llevar a la criatura. Y como vuelvo a decir, dice que abajo en la tierra, cuando se abre, cuando el duende quiere ir a su casa, se abre y abajo hay un mundo que de repente te quedas embelesado, impresionado, impresionada y te metes y nunca más sales. Esa es la historia, ¿vale? De esa historia también podemos hablar, pero vosotros me lo tienen que pedir. De esa historia, ¿qué es lo que puede ver debajo de la tierra? ¿Vale? Hay muchas historias que contar de la mamá Filo, hay muchas historias, también de las sirenas, también el tema de los arcoíris, también hay muchas historias que se cuenta lo que es en la Sierra de Perú. Yo les cuento de la Sierra de Perú, de Ancash, porque yo soy de Ancash y también tengo descendencia de Cajamarca, pero conozco más de Ancash, Perú. Es esto. Bendiciones, chicos. Espero que les haya gustado esta historia de los duendes. Entonces quítense esa imagen que es un anciano de 1000 años. Es esto. Los quiero. Hasta la vista y sean felices.